muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto de presentación. Muchas gracias al otro Javier de la mesa, Redondo, y muchas gracias, yo creo que ahora sobre todo, a Manuel Álvarez Tardío, en su doble condición de director de la fundación, director de la colección, y en este caso también de autor. Hemos conseguido que el director de la colección pues tuviera que lanzarse al ruedo, y en esa doble condición pues me alegra mucho poder estar aquí con unas palabras iniciales en esta presentación. Unas palabras iniciales que evidentemente no voy a pronunciar como historiador, porque no lo soy, ni como experto politólogo en este periodo, que tampoco lo soy, sino como director de una institución, en este caso la Fundación FAES, que hace algún tiempo pues se puso a la tarea de editar una colección de biografías políticas, de biografías de un conjunto de personalidades que se pueden encuadrar, en fin, sin excesivo estruendo dentro de lo que es pues, una corriente de pensamiento moderado, reformista, de centro-derecha, cada uno naturalmente pues hijo de su tiempo, de sus circunstancias, pero que, en fin, en conjunto forman una corriente política, ideológica, reconocible, con cierta consistencia interna, y que creímos que sería una buena idea en fin, dar a conocer y actualizar. Hoy precisamente presentamos la séptima de estas biografías en una colección que, llegados a este punto, significa pues no solamente que despegó, y despegó muy bien con don Antonio Cánovas, sino que ha seguido volando y que ha generado pues textos, yo creo que de una extraordinaria calidad, en la que además lo que tienen de divulgación pues no se ha hecho nunca a costa del rigor historiográfico. Yo creo que se trataba también, y esto lo hablamos en el comienzo de cuando estábamos en fin, diseñando la colección, se trataba también, hombre, no diría yo que de recuperar, pero sí que dar valor a este género biográfico, que yo creo que es, en fin, mucho más exigente de lo que puede parecer para quienes lo cultivan, y que, sin embargo, a los lectores, y aquí sí que hablo como un lector en fin, con cierta dedicación, yo creo que ofrece grandes satisfacciones cuando se hace bien, y esto es un libro muy bien hecho. Esta es una gran biografía, de una personalidad como José María Gil Robles, que reúne muchos motivos para hacer lo que ha hecho Manuel Álvarez Tardío, acercarse a esta figura con respeto, con rigor, con serenidad, una figura que también tiene muchos motivos para probablemente no ser fácil de aproximar a ella en todos sus matices, en todas las facetas de lo que hizo y de lo que fue. Digo que no era fácil, en fin, además incorporarse a esta colección después de una magnífica biografía como es la precedente de Alcalá Zamora, a cargo de Stanley Payne, y sin embargo puedo decir que Manuel Álvarez Tardío sale indemne en la comparación, y no solamente eso, hace que esa secuencia de dos biografías, de Alcalá Zamora por un lado y a continuación la de Gil Robles, es una secuencia que yo creo que resulta especialmente afortunada en el desarrollo de la colección, y que de alguna manera forma así como una especie de interpretación a cuatro manos de un tema que tiene, de una partitura que tiene muchas conexiones. Gil Robles se da la circunstancia de que es el único personaje biografiado, por lo menos biografiado hasta ahora, que llega a conocer la transición, que interviene en ella, que juega un papel. Hay una larga trayectoria personal y política en este personaje, que seguramente no contribuyó o no contribuye a situar al personaje en su perspectiva más adecuada, también para hacer justicia a sus méritos en este periodo convulso que fue la Segunda República.
aquí aparecen, yo creo que muy bien tratados, esas facetas de un Gil Robles modernizador de la política, de un Gil Robles ideólogo, de un Gil Robles estratega, de un Gil Robles que, en fin, se mueve con ese equipaje del legalismo y del accidentalismo en un ejercicio permanente de equilibrio difícil, pero en el que demuestra y proyecta un indudable liderazgo. Manuel Álvarez Tardío, como verán todos los que lean esta biografía, no elude tampoco, por ello, ninguna de las cuestiones que se plantean de manera más espinosa por parte de la historiografía en torno a Gil Robles, ni las que han planteado probablemente sus críticos más agudos, ni las que él mismo trata de una manera que puede ser más o menos discutible en sus diversos textos autobiográficos. Y luego creo que hay una razón que hay que destacar también, por lo que yo les animaría a leer este libro, y es que está muy bien escrito. Es que Manuel Álvarez Tardío, aparte de ser un gran historiador, tiene una magnífica prosa y tiene en sus textos tiene un ritmo narrativo que los hace, en fin, especialmente entretenidos, en el mejor sentido de la palabra, especialmente entretenidos de leer. De modo que ya solo me queda cerrar estas palabras diciendo una cosa que es bastante sencilla: compren el libro. Compren el libro porque lo va a disfrutar, porque además yo creo que está muy bien de precio. Eso es lo que permite ser una institución sin ánimo de lucro, que además, en fin, tiene el honor de estar en esta casa presentando esta obra y de paso recordando cuál es la trayectoria de la colección. Los que no estén familiarizados con esta época, pues sin duda yo creo que van a tener en este libro pues una forma de inmersión especialmente clara, ¿no? En este periodo, a través de una biografía. Los que están más familiarizados con esta época de la historia de España pues van a tener un libro que sin duda ampliará su perspectiva. Y yo creo que es una lectura además recomendable, ¿no? Cuando todos los días, en fin, se nos siguen sirviendo unas dosis tan a veces estomagantes de fabulación o de sectarismo, ¿no? En definitiva de incivilidad, ¿no? De esa incivilidad que no sé si hizo inevitable la guerra, como sostendría Gil Robles en su autobiografía, pero que desde luego sí hizo prácticamente imposible la República. Por tanto, mi enhorabuena a Manuel, mi agradecimiento a esta casa y a Javier. Entonces yo ahora, en fin, discretamente haré mutis para que habléis los que realmente sabéis de esto. Muchas gracias a todos. Gracias al profesor Tardío, porque realmente si hace 10 años, cuando yo me acerqué por primera vez a los trabajos de Manuel, me dicen que voy a estar presentando un libro suyo, pues bueno, es que voy por el buen camino, porque realmente desde el principio yo he seguido la trayectoria de Manuel y considero, ahora entraré un poco más en detalle sobre esta cuestión, considero que es uno de los grandes intelectuales del momento. Mi forma un poco de trabajar este tipo de presentaciones es ir anotando las ideas que me van surgiendo, de las cuales me surgen a su vez las sendas preguntas, ¿no? Entonces voy a enumerar las ideas que he anotado, voy a dejar sugeridas las preguntas, las voy a dejar en el aire para luego ir concretándolas. Algunas de ellas ya han sido expuestas por mi tocayo Javier, que hay dos de las cuales quiero partir. Esta es la biografía de una magnífica colección que el propio Manuel Álvarez Tardío dirige sobre eminentes políticos españoles, y curiosamente es la que sigue a Alcalá Zamora. Entonces podemos poner como en estas películas donde se explica el mismo hecho desde distintos enfoques, y una secuencia presenta un enfoque y la secuencia siguiente presenta otro enfoque con otros ojos. Pues es sintomático o es realmente también revelador
como después de Alcalá Zamora va Gil Robles, los cuales ambos personajes tuvieron sus más y sus menos en el transcurso del régimen republicano. Segunda cuestión, también ha hablado de ella Zarzalejos, y es que es el más joven de los que la Fundación está biografiando hasta el momento. Y también es el más joven de su generación, lo dice el profesor Tardío en la biografía, dice, es el más joven de toda la generación de políticos republicanos. Y eso, para mí, sí es un punto esencial para entender el transcurso de la obra, por alguna otra razón que voy a incluir, que voy a explicar después. El hecho de que sea joven es de una generación posterior al resto, como digo, de políticos, de Azaña, de Melquiades, de Indalecio, de todos los con los que va a competir por el poder durante los años de la República. Esto le lleva hasta la transición, y esto me hizo pensar en el momento de prepararme esta presentación sobre las distintas visiones que hemos adquirido del personaje a lo largo de los últimos 30 años. Recordaba, porque lo hice en otra ocasión para otro trabajo, que las primeras 4 tribunas que publicó El País cuando nació, en 1976, incluían las tendencias políticas del momento, y recuerdo que eran Jesús Satrústegui, publicó una, Cebrián publicó otra, por supuesto, Satrústegui, Tierno Galván, y unas de las que incluyó entre las 4 primeras para mostrar las corrientes ideológicas que tenían que hacer la transición, era una tribuna de Gil Robles. Gil Robles en el año 76, por lo tanto, tenía cierto predicamento incluso en el diario precursor del progresismo, y esa figura luego ha ido variando a lo largo de los años, casi en detrimento de su propia importancia, o de su propia impronta, o de lo que supuso en el régimen republicano. Entonces eso también nos tiene que hacer pensar un poco sobre esta biografía. Tercera idea, Manuel Álvarez Tardío no blanquea la biografía de Gil Robles, es decir, lo presenta, como se suele decir, es un lugar común con luces y sombras, pero tiene una mirada muy clara de lo que representa, es decir, entiende la figura y la explica en función del contexto. Por lo tanto, esta obra es un ejercicio de realismo político, porque ahí está, cuando dice su relación ambigua con la democracia, está interpretando la figura de Gil Robles, del pensamiento también de Gil Robles, dentro de un contexto, como él mismo explica, de emergencia de los fascismos y emergencia de también los totalitarismos. Entonces, el autor, repito, hace un ejercicio de realismo, lo cual me lleva a la siguiente idea. Y es que se nota que Manuel Álvarez Tardío, que es, diríamos, un historiador político, aquí se le ve en el libro, y para mí es fundamental en la interpretación del libro, se ve la mano del politólogo. Porque aquí hay nociones que conviene, o pasajes que conviene leer en términos politológicos. La idea asociada al primer partido de la derecha moderna de el orden más la justicia social, hay que entenderla también, no solo en términos históricos, del relato histórico, sino en términos politológicos. También es verdad que me da que pensar respecto a la politología en cuanto se está produciendo a lo mejor un fenómeno como en los partidos cuando hablan de la selección adversa, pues también en los medios de comunicación, la selección adversa, donde en la retaguardia están los mejores, ¿no? Porque Manuel es, como digo, uno de los mejores politólogos que tenemos, y no tiene tanta repercusión en los medios o tanta presencia en los medios, quizás, como a lo mejor sería deseable. Entonces, esta idea de la mano del politólogo me interesa mucho, porque lo que hace Manuel, y no puede evitar hacerlo en paralelo a la explicación al relato de la biografía del personaje, es explicar cómo se construye un partido de masas en los años 30, cómo se articula un partido de masas a través, en este caso concreto, porque obviamente hay 2 partidos de masas, el Partido Radical quizás no puede ser interpretado en los mismos términos, el Partido Socialista y la CEDA, y cómo se llega a fundar la CEDA, cómo se produce esa escisión de los monárquicos declarados monárquicos y no posibilistas, y cómo se llega a articular ese movimiento
y ojo, porque a pesar de que hay muchas palabras del presente, no entiendo que haya presentismo, porque además creo que empezaste a escribir hace tiempo, a pensar en la biografía hace tiempo. No quiero interpretarlo en términos de presentismo, pero obviamente aparecen palabras y nociones que se manejan, nueva política, aparece la noción de populismo y cómo se articula un movimiento a través de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. No sé si con esto, que me lleva ya a la penúltima idea, quiere explicar, si quiere o no quiere explicar, el triunfo de las derechas, y puede ser quizás una de las primeras preguntas, el triunfo de las derechas del 33. O sea, si soterradamente en la formación de este movimiento, en la articulación como partido y sobre todo lo explica también en el libro, no nos vamos a detener ahora, pero sí realmente les recomiendo que lo compren y que lo lean, en cómo se va definiendo la Constitución republicana, cómo se va radicalizando, polarizando, mejor que radicalizando, polarizando las posiciones. Eso en sí mismo está suponiendo una explicación del triunfo de las derechas en el 33, digamos, del triunfo de la mayoría silenciosa en 1933. Por último, ya un aspecto más personal del libro, tengo algunas notas más, pero podemos dejarlo para el diálogo que establezcamos. Se ha referido también Javier al estilo del profesor Tardío, y es verdad que el estilo de escritura es fantástico, no solo por el nivel, la divulgación y lo fácil que se hace entender los conceptos que define. Están definidos todos, el concepto de posibilismo está definido igual el concepto de accidentalismo, tanto con sus palabras como con las propias palabras de Gil Robles. Pero es el ritmo del relato, ya no es solo el estilo, sino el ritmo. Parece que se acelera a medida que se aproxima la victoria en 1933. Entonces da una sensación que no sé si es que el lector lo percibe así o que deliberadamente el autor lo hace así, porque también puede ser que no sea deliberado, pero que inconscientemente el ritmo se acelera, el cenit está en cuanto ya la CEDA se convierte en el partido mayoritario. De hecho, ahí está esa estructura del libro, cómo articular un partido de masas y como Gil Robles lo hace, y ese ritmo alcanza ese cenit y luego otra vez empieza un poco la explicación de cómo llega a España, si no, porque en la guerra civil no entra en el libro, sí cómo llega un poco a chocar las distintas derechas, y en este caso sí las dos personalidades de Alcalá Zamora y Gil Robles, sobre lo que también tenemos que hablar. Entonces, esas es un poco las ideas que me surgen. De aquí salen algunas cuestiones y si quieres las mías, y si no las del público cuando termines de intervenir. Manuel, gracias por tu trabajo, y realmente es un trabajo fantástico. Adelante. A todos vosotros, amigos, gente que no conozco, compañeros, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, porque no es presentar hoy en día un libro con todas las presentaciones que hay, y además un libro en estos tiempos, y que esté la sala donde presentamos el libro llena, pues es un placer y un lujo, y tengo que daros las gracias por haber venido a estar con nosotros. Muchas gracias a Javier Zalejos también. Han dicho tantas cosas elogiosas y positivas que espero no defraudarles cuando lean el libro. Seguro que el libro también tiene algunos que otros fallos que ellos no han resaltado, pero si lo compran y lo leen, seguro que también los descubrirán. Bueno, en primer lugar, pues por supuesto también gracias a la librería, no quiero que se me olvide, gracias a Marcial Pons por darnos la oportunidad de presentar el libro aquí. En primer lugar, pues quería hacer ahora, para entrar en un diálogo con Javier y con el público, simplemente un par de consideraciones muy breves a propósito de lo que ha dicho Javier y de algunas cosas que yo tenía pensado comentar. En primer lugar, es que cuando presentamos la colección, hace ya un tiempo, presentamos los 3 primeros libros de la colección, 2 de los autores están aquí, Carlos Darder y Luis Arranz. Cuando presentamos la colección en el Congreso de los Diputados hace un tiempo, no recuerdo exactamente ya el año, 2013, hice un pequeño speech allí para hablar de la importancia de las biografías, y lo que quería decir ahora es una cuestión como autor, no ya como promotor o director de la colección, sino que es muy bonito hacer una biografía, pero a la vez es muy difícil. En el caso de Gil Robles, además, no hay un archivo personal suficientemente importante, por lo menos para el Gil Robles anterior a 1939. Y
la verdad es que haber perdido, salvo que algún día aparezca por ahí estas cosas extrañas, como pasó con los manuscritos de Alcalá Zamora, no tener a mano los papeles de la CEDA, de los papeles de aquel gran partido de los años 30, pues yo creo que distorsiona muchísimo nuestro conocimiento de los años 30. Y yo lo que he intentado es, a partir de algunas cosas que se conocían menos y de otras que se conocían más pero que no estaban explotadas, construir la biografía de Gil Robles en la República. El subtítulo, la idea de llamarlo un conservador en la República no es gratuito, es porque básicamente es un libro sobre Gil Robles en los años 30. Con un epílogo generoso, con un último apartado generoso para no cerrar la biografía en la Guerra Civil de manera abrupta, pero sin duda alguna dejando ahí pendiente para un futuro construir un Gil Robles completo. El Gil Robles de los años 30, como decía Javier, es un Gil Robles joven, bastante joven. Es un Gil Robles muy interesante, al que yo he intentado quitarle todas las toneladas de, en fin, diríamos etiquetas que se le han echado encima, pero sin por ello no mantener una cierta distancia. Por lo menos lo he intentado, no sé si lo he conseguido suficientemente, pero mantener una cierta distancia. Pero no es fácil, porque por un lado, cuanto más se conoce la evolución de Gil Robles y de la CEDA, más sensación de estafa se tiene a la hora de haber leído unos y otros tópicos acerca de los cedistas y del propio Gil Robles, pero por otro lado pues es un periodo convulso, complejo, y por tanto exige de una aproximación honesta mantener una cierta distancia, incluso aunque a veces esa cierta distancia te obliga a ser un poquito demasiado crítico con el biografiado. Yo he intentado hacer eso, ¿no? Mantener una cierta distancia para, con esa distancia, pues también ver qué hay de cierto o no en muchas de las cosas que se han dicho sobre Gil Robles. Bueno, hay 2 o 3 tesis fuertes en la biografía, ¿no? Que yo no quería dejar de contar, que tienen que ver pues, con la importancia de Gil Robles para la comprensión de lo que pasa en los años 30. Y es que, en primer lugar, como recordaba Javier, la relación con la idea de democracia es ambigua porque es inseparable, pero yo creo que cualquier consideración que hagamos es inseparable de un debate sobre a qué democracia nos estamos refiriendo o a qué contexto político nos estamos refiriendo. Es decir, no podemos valorar bien a los cedistas, no podemos valorar bien a la nueva derecha que se organiza y se moviliza a partir del año 31 si no tenemos en cuenta el contexto en el que se mueve. O sea, yo creo que es absolutamente frustrante aplicarles calificativos que es muy al uso, desde el puro tradicionalismo hasta, ¿quién diría que un protofascismo o una derecha fascistizada, si no los insertamos en su contexto? Yo creo que precisamente por las toneladas de calificativos y las montañas de etiquetas que se han echado encima, pues hemos perdido de vista una cuestión que yo quería resaltar a través de la figura de Gil Robles y que yo creo que nos puede ayudar a comprender mejor la encrucijada de la democracia española en los 30. Y es que, así como no podemos encontrar en aquella derecha, en aquel Gil Robles, al Gil Robles que llegaría a ser en los años 60 y 70, en un contexto completamente diferente, por otro lado, tenemos que preguntarnos, no como se había hecho hasta ahora, ¿no? Que es fundamentalmente la pregunta de muchas veces cómo contribuyó la CEDA a hacer imposible la Segunda República, ¿no? Parece que esa había sido la preocupación fundamental. Yo creo que la preocupación importante, la pregunta importante, la que devuelve a Gil Robles a su contexto y nos le presenta en su vida con todas sus aristas y sus ambigüedades, es qué hizo un sector de la derecha, qué hizo una parte de la derecha ante una situación de frustración, de desmovilización y además de lo que ellos entendieron como un auténtico asalto a sus derechos y a sus valores. Si lo hacemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que la respuesta de Gil Robles no es el inmovilismo, la respuesta de Gil Robles no es ni siquiera una posición de defensa simplemente de la tradición, de lo que ya tenían, sino que la respuesta de Gil Robles es una respuesta dinámica, es una respuesta moderna, es una relación en la que trata de sacar de la democracia lo que la democracia le da. Entonces es curioso que sea un personaje que la historia ha mandado al baúl de los recuerdos como un, diríamos, enemigo de la democracia republicana, y sin embargo lo que nos encontramos es que su trayectoria política es un juego con las oportunidades y las herramientas de la democracia. Es un gran movilizador, es una persona que, a diferencia de otros de sus coetáneos, tiene un espíritu incansable de organización de partido
y que se preocupa por la vida interna del partido. Yo he tratado de reflejar esto en la biografía, porque algunos de otros políticos a los que admiramos de aquella época, sin embargo, sentían un profundo desprecio por la organización interna de un partido, como si la democracia fuera posible sin partidos de masas, sin gente que se preocupara de la organización de los partidos. Entonces eso es uno de los temas que he querido resaltar, pero sobre todo quería llegar a un punto en el cual plantear a su vez, a través de su biografía, lo que yo creo que fueron las razones de su propio fracaso, pero razones de un fracaso que nos ayudan a comprender también los problemas de la República. Su fracaso consistió en buena medida en que el posibilismo al final no fue posible, ¿no? O por lo menos yo creo que es evidente, ¿no? La posibilidad de construir un partido, o sea, llegó a construir un partido relativamente moderno en términos de organización, propaganda y movilización, también en términos de votantes y de afiliación, pero fracasó en la medida en que el posibilismo era un punto, era un lugar en el que solo tenía salida en la medida en que una parte de quienes habían fundado la República entendieran, a partir de un determinado momento, que quienes se habían movilizado y organizado en torno a la CEDA podían o no contribuir a consolidar la República. Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. No si la CEDA contribuyó más o menos a destruir la República. Incluso no caer en el error de proyectar la guerra civil y el golpe de Estado hacia atrás y robarle al año 34, 35 y 36 toda su maravillosa complejidad, ¿no? Sino preguntarnos en qué medida el fracaso del posibilismo y el propio fracaso de Gil Robles no fue también el fracaso de los moderados. Alguien me dirá, jolín, Gil Robles es un moderado. Sí, moderados desde el punto de vista de que representaban a personas que no estaban dispuestas a levantar las armas para destruir al adversario. No, hombre, eran contrarrevolucionarios en muchos aspectos y sentían un pánico profundo ante los revolucionarios y no estaban dispuestos a dejarse vencer de cualquier forma por aquellos que enarbolaban la revolución. Pero sí representaban a los moderados, a ver si me explico, desde un cierto punto de vista, que es el punto de vista de todos aquellos que casi hasta el final insistieron en que las armas eran las armas de la opinión pública y de la legalidad. Eso es lo que yo creo que hay que resaltar. Y su fracaso al final es el fracaso de los españoles. Al final es el fracaso de los españoles construyendo una democracia donde, mejor o peor, con unas ideas o con otras, pero el espacio principal lo ocuparan quienes confiaban en la legalidad y en el Estado de Derecho. Entonces, bueno, su relación con la democracia, ¿por qué es ambigua? ¿Por qué es problemática? Pues porque, en buena medida, para que la CEDA fuera posible, para que él tuviera éxito, hacía falta que quienes habían ideado aquella democracia comprendieran que había que hacer algo para hacerles hueco a estos otros en esa democracia. Eso es lo que finalmente no pasó. La CEDA tuvo también su parte de culpa y sus responsabilidades, sin duda. Gil Robles cometió errores que yo creo que están puestos de manifiesto en el libro. Tenía también mal carácter, a veces se notaba su mal carácter en determinados momentos, pero incluso en la durísima y complicadísima primavera, hasta el final, si bien él pudo estar o no informado de lo que ocurría en torno a la preparación del golpe y las conspiraciones, Gil Robles siguió yendo al Parlamento, Gil Robles siguió insistiendo en la vía legal, siguió insistiendo en la movilización, y yo creo que eso es lo que hay que poner de manifiesto, es decir, no tanto preguntarnos cómo contribuyó la CEDA a destruir la democracia republicana, sino preguntarnos cómo la CEDA podría haber contribuido a consolidar la democracia republicana. Que no es poco, la verdad, dada lo que suele uno leer sobre la CEDA en determinados sitios, pero que a mí me parece importante. ¿Quién era para sus adversarios? Y si le temían por incómodo o desconfiaban realmente de sus intenciones, y si suelta lastre cuando se desprende de los monárquicos. Bueno, pues como yo creo que es conocido que los adversarios tenían una opinión que podríamos decir que es variada. La más contundente, sin duda alguna, era la de la izquierda obrera, que prácticamente, sobre todo a partir del momento en que se nota o se aprecia que la movilización cedista va en serio y puede dar buenos resultados electorales, pues identifican a la CEDA como, bueno, algo que también luego otros historiadores han trasladado en sus interpretaciones, identifican a la CEDA como un caballo de Troya, es decir, un instrumento que sirve para, a través de los mecanismos electorales, hacerse con el control del poder y destruir la República. Porque es cierto que los cedistas no ocultan nunca que ellos tienen un horizonte, que es cambiar una parte sustantiva de la Constitución. Bueno, han nacido, son un movimiento de reacción. Entonces, la desconfianza es comprensible. Lo que ocurre es que luego hay distintos grados de desconfianza, porque es evidente que uno se pregunta, bueno,
desde el punto de vista de la izquierda obrera, la CEDA era un instrumento peligroso para la democracia. Sin embargo, para otra parte de los propios fundadores del régimen, hay un centro derecha republicano que no ve la CEDA una amenaza, sino una oportunidad, que hace una lectura distinta de la CEDA, ¿no? Se llevan mal, ¿no? Parece como si un personaje del Partido Radical y un personaje del Partido Socialista estuvieran viendo dos mundos completamente diferentes, ¿no? Fruto de lo que nosotros observamos diariamente también en la política. Evidentemente, cuando quieres acentuar la desconfianza y el miedo, resaltas determinados aspectos de los cedistas. Algunos de los aspectos que se resaltaban no eran ni más ni menos que el fruto de una época de movilización, de la propia movilización y organización para competir en un sistema político. Yo creo que parte del recelo que levanta la CEDA se debe no solamente a lo que dice o a cómo se comporta o a lo que supone de amenaza para la República construida en el año 31. Esto no hay que perderlo de vista. La CEDA nace como un movimiento para revisar lo que se ha hecho en el 31. Por lo tanto, por eso decía antes que hay que poner en la mesa cuáles son las reglas del juego. Entonces, un movimiento, un partido que triunfe, que gana en unas elecciones, que conquista una buena parte de los escaños parlamentarios, queriendo cambiar las reglas del juego, pues ya es un partido que por naturaleza tiene que generar desconfianza. La pregunta otra vez más es si eso, ¿por qué unos lo ven como una amenaza y otros como una oportunidad? Quienes lo ven como una oportunidad es porque llegan a estar de acuerdo en que hay ciertos elementos que efectivamente hay que cambiarlos. Y quienes lo ven como una amenaza es porque se encastillan en una determinada defensa del régimen. Y eso coloca a la CEDA en una posición muy difícil. Y a Gil Robles, pues evidentemente era mucho más fácil organizar el partido y movilizar a determinados ciudadanos españoles en una posición de negación o de anti, ¿no?, que luego hacer una política activa, una política de gestión. Pero Gil Robles y los cedistas no ocultaron en general los propósitos que tenían. Y dentro de esos propósitos, bueno, hay muchos datos que siempre han pasado desapercibidos, como que en la última parte de la campaña electoral, por ejemplo, del año 36, pues Gil Robles dice clarísimamente que, bueno, sí, sus juventudes están hablando de ir a por los 300 y todo el poder para el jefe y todas estas cosas, pero él viene a decir en alguna entrevista directamente que ellos aspiran simplemente a ser capaces de construir una mayoría más o menos estable de centro-derecha con los republicanos, ¿eh? Y él nunca llega a concretar una revisión de la Constitución que implique una demolición de los principios básicos, digamos, de la libertad de expresión, de la libertad de reunión. Sí que es verdad que hay un problema, y es la relación con los socialistas y con todos aquellos que en octubre del 34, ¿no?, pues han roto la baraja porque consideran que la entrada de la CEDA en el gobierno es una amenaza. Entonces, bueno, la relación con sus adversarios es compleja, desde quienes le ven como un enemigo, prácticamente la antesala del fascismo en España, lo ven como un Dollfuss, como alguien que pone en peligro la democracia utilizando la propia democracia, pero también los olvidados, que son aquellos que lo ven como una oportunidad, ¿no? En ese sentido. Y luego, lo segundo que me preguntabas, pues la verdad es que mi percepción es que para él sí que es en cierto modo una liberación, quitarse de en medio una vez que él va haciéndose con el control de la organización y pasan de la campaña pro revisión de la Constitución a la organización de un partido para unas elecciones. Yo creo que para él, hombre, él siempre tiene sus lazos, y sus lazos electorales, y sus lazos personales, y sus lazos intelectuales o políticos con los distintos grupos monárquicos, que eran muy variados, pero para él, en cierto modo, es una oportunidad, ¿no?, poder construir la CEDA a partir de una reunión de grupos y de iniciativas políticas en las que ya directamente puede decir que nuestro horizonte es hacer política dentro de la legalidad republicana, aunque queramos cambiarla. ¿Crees que en la redacción del artículo 26 toca redactarlo en ese momento y entra en el guión y por lo tanto no hay segundas intenciones? Se tensa la redacción y el contenido del artículo 26 que afecta a la libertad religiosa y a las órdenes religiosas y a la regulación de la religión en la Constitución. ¿Se tensa deliberadamente ese artículo para provocar reacción en las derechas o simplemente formaba parte del lógico guión de la redacción de la Constitución del 31 incluir un artículo como el 26? Bueno, no... Es una pregunta que va más allá del conocimiento histórico. Saber qué buscan. Hombre, por ejemplo, sabemos, que es otro aspecto que siempre se ha tratado de
meter en un cajón como si no fuera relevante o no existiera, no tuviera la menor importancia, sabemos que hubo una oportunidad para pactar una forma de incluir a la Iglesia en la Constitución y a los católicos que hubiera cambiado sustantivamente el comienzo del régimen, la forma de echar a andar de las reglas de juego republicanos. E incluso tenemos datos que demuestran que el sector, digamos, más moderado, posibilista de la jerarquía eclesiástica, que en cierto modo estaba en sintonía con el grupo de las constituyentes en el que estaba Gil Robles, pequeñito, con el sector, ¿no? Ellos habrían aceptado alguna forma, incluso intermedia, de separación, pues, no, en fin, no quiero decir algo parecido a lo del 78, pero en cierto modo sí, es decir, cuando se planteó la famosa Corporación de Derecho Público, que implicaba separación, pero reconocimiento de un estatus especial. Y eso estuvo a punto de salir adelante. La verdad es que esto, para los católicos, lo que ocurre se convierte en una amenaza, pero también en una oportunidad. Y yo creo que ahí es donde está el problema de la relación con las izquierdas y el problema de la relación con la República. Y es que las izquierdas conciben, hablo de las izquierdas en general, ¿no? Dentro de ese mundo complejo y amplio, ¿no? Pues no son todos iguales, pero para entendernos. Las izquierdas fundadoras del régimen conciben en buena medida la llegada de la democracia republicana como una situación que los va a favorecer y que los va a mantener en el poder durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, ellos no esperan que haya una oposición movilizada, organizada, y además diseñan las reglas del juego para que eso sea muy difícil. Entonces, claro, por un lado, como decías, puede uno pensar, bueno, se hace adrede, ¿no? Pero yo tiendo más bien a pensar que es una torpeza fruto de una obcecación doctrinal o ideológica, ¿no? Es decir, la incapacidad o sea, los presupuestos de cómo ellos habían analizado la quiebra de la monarquía de la Restauración, por qué había llegado la dictadura y su propio análisis como decían, de por qué había fracasado la Revolución Liberal en España, les llevaba a pensar que todo lo que tenían que hacer era no hacer concesiones. Hacer concesiones era una forma de traicionar el verdadero espíritu que ellos consideraban liberal. Y por tanto, más que buscar adrede la movilización católica, es una obcecación, es una insistencia en que cuanto más firmes seamos, antes liberaremos a España de todos aquellos que han impedido su progreso y desarrollo. El problema es que cuando lo hacen, generan un movimiento que se aprovecha de las reglas de la democracia y que llega a competir mejor que ellos, o por lo menos al nivel que algunos de ellos. Y eso introduce, claro, un auténtico shock, ¿no? Pues dentro de una democracia, aceptar que otros, con las reglas de la democracia, sin entrar ya a la cuestión que comentábamos antes, son capaces de ganarte las elecciones. Pero no creo que buscaran adrede la movilización. Parece que es ponerles en una condición muy torpes, sino más bien en una condición, pues eso, por un lado, de intransigencia en su forma de identificar concesiones con debilidad, y por otro lado, la idea, yo creo que además, en cierta manera, es fruto de cómo se desarrollaron las elecciones del 31, de que, bueno, la derecha iba a estar mucho tiempo fuera del sistema representativo, es decir, que íbamos a tener mucho tiempo para gobernar esto y para, en cierta manera, nosotros controlar todo esto, con lo cual no había por qué temer. Es decir, un poco, de cierta manera, como se ha comentado desde hace mucho tiempo, ya infravalorar el peso, ¿no?, de aquella otra España distinta, ¿no? La verdad es que parte de lo que me preguntas, Agapito, pues me dan ganas de no contestarte, porque así te lees el libro, ¿eh? Y de esa forma lo vas descubriendo. Ciertamente, lo de la imagen de protofascista y demás es que me has entendido mal, o yo me he expresado mal. Al contrario, lo que quería decir es que esa imagen, en buena medida, a mi juicio, y en eso no soy yo tampoco el único por supuesto, el único que lo dice, no se corresponde con la realidad. En cuanto a, ya lo ha comentado Javier, al tema de la democracia cristiana, pues yo utilizo muy poco el término en el libro, tiendo a usar más conceptos como, por ejemplo, cuando Javier Tusell habló de la potencia del sector centro dentro de la CEDA, del núcleo en torno a Gil Robles, social cristianos, porque la verdad es que la palabra democristiano, demócrata cristiano, es una palabra más bien del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y me resisto a utilizarla porque además también ha servido para introducir un poquito de confusión al análisis de la CEDA, en la medida en que parece que había, algunos historiadores siempre han dicho que había un sector democristiano pequeñito, poco relevante,
cuya principal cabeza habría sido Jiménez Fernández y que al final fracasó. Porque Gil Robles no fue suficientemente partidario de reforzarlos. Yo creo que ese es un discurso un poco engañoso, con datos que cuento en el libro sobre los que a veces pues, no se habla, como por ejemplo que las famosas JAP, las Juventudes de Acción Popular de la CEDA, las Juventudes Cedistas, pues elogiaron profundamente a Jiménez Fernández y le defendieron a muerte cuando sale del Ministerio de Agricultura y ponen a parir, como se dice vulgarmente, ¿no?, a todos aquellos de la CEDA que defienden la propiedad, la propiedad y los títulos de propiedad. No casa muy bien lo de una CEDA, lo de unas juventudes aparentemente fascistizadas defendiendo a un democristiano. Entonces, bueno, pues es que los conceptos pueden ser un poco engañosos y por eso me resisto a usar el término democristiano. Herrera, como cuenta Javier, aparece por el libro en distintos sitios, ya lo verás cuando lo leas. Y ciertamente es importante, incluso en la primera etapa de Gil Robles, muy importante a mi juicio hasta el año 31. También es verdad que luego cuento en el libro que a partir del 34 las relaciones se estropean y que Gil Robles tiene incluso algún que otro encontronazo no solo con Herrera, sino con el debate. Por otro lado, Herrera él se forma en los círculos de estudio, lo explico bien en el primer capítulo, me pareció que era importante, es uno de los temas que menos se ha explicado. He tirado mucho de una búsqueda minuciosa de prensa y de otros detallitos que he ido encontrando porque sin archivo es muy complicado. Pero Gil Robles tiene ahí en los años 20 un labor importante en los círculos de estudio y en la movilización de los propagandistas que recuerda una cosa interesante, ¿no? Y es como una parte de los católicos y de la derecha católica, que por otro lado han sido muy críticos con la crisis de la Restauración, con el régimen de la Restauración, han tenido un lenguaje en el que uso el término populismo, han tenido un lenguaje durísimo, pues se dan cuenta que tienen que aprovechar los mecanismos de la modernidad. En cierto modo yo creo que porque hacen un diagnóstico que es el que también podía haber hecho la izquierda republicana y le habría llevado a lo mejor a una posición más sensata, y es que la Iglesia está perdiendo terreno. La Iglesia está perdiendo terreno por el propio desarrollo social y económico, por los propios cambios. Y ellos deciden, ¿no?, de una forma novedosa, ponerse a formar élites juveniles, ¿no? Y esas élites juveniles luego también tienen un papel muy importante en la CEDA. Y ahí la relación con Herrera, que es el que le capta, el que le impulsa y el que probablemente, pues todo indica que incluso en torno a marzo-abril del 31 le tiene preparado el sillón para que dirija el debate. Y eso se trunca cuando entra un poco así como de rebote en la candidatura por Salamanca en junio del año 31. Pero ya verás como por ahí sale Herrera. Bastante importante hasta el año 31, luego ya no tanto. Y ya en cuanto al 36, pues sí, esa parte ya se salía un poco del libro, aunque hay referencias, como contaba Javier, muy interesantes. Herrera le felicita en el año 36 por la trayectoria que tiene, pero ya con un sabor amargo de fracaso. Y luego Herrera, por cierto, el accidentalismo con la República también se lo lleva al franquismo, Es decir, que Herrera luego no tiene tantas prevenciones respecto al peso del falangismo, y ahí el auténtico democristiano, a partir de finales de los 40, el que empieza a ser es Gil Robles, Pero bueno, eso ya es es para otra cuestión. Bueno, yo sostengo en el libro, y no solo en este libro, sino en publicaciones que tengo anteriores, que obviamente lo que hay que tener bastante claro es que el mundo de la derecha católica de los años 30 no es liberal. Eso me parece que es evidente en tanto. Ahora bien, siempre que entendamos bien los conceptos, como decía Javier, yo soy politólogo, aparte de hacer estas cosas de historia, y como he estudiado políticas, pues los temas de los conceptos siempre me han parecido importantes, y cuando utilizo el término liberal tengo bien claro que me estoy refiriendo fundamentalmente a la cuestión de los derechos individuales y a la relación problemática que tiene el mundo católico con la consideración del individuo como el centro del sistema político, ¿no? y la conciencia individual. También es verdad que en el libro he tratado de dejar más claro que en publicaciones anteriores que hay que tener cuidado con la lectura. Una cosa es la lectura que hacen sus adversarios, que podemos entender o comprender, pero también tenemos la obligación de leer a fondo lo que ellos decían respecto del corporativismo. Entonces, respecto, por ejemplo, de ese discurso famoso que tú citas, que siempre se cita, del Parlamento se somete o lo someteremos, el Estado Nuevo, ya verás que en el libro he hecho un esfuerzo por poner las citas completas, y porque los recortes de las citas no son casualidad, no son casualidad. Las citas se han recortado para destacar determinadas frases y no introducir los matices.
Prácticamente no hay ninguno de esos discursos en los que habla Gil Robles de un Estado nuevo, de cosas de esas, sin que acabe diciendo que van a conquistar la opinión, ¿eh? Y que van a ganar en el Parlamento. Y que cuando habla de cambiar, de reformar, de renovar, de revisar la Constitución, también habla en esos términos de conquistar la opinión y de mantenerse dentro de la ley. Entonces, es importante el conjunto de la cita. Evidentemente, es un contexto de fuerte confrontación, casi, como diría en su momento Juan Linz, de modelos sociales. En un contexto de confrontación de modelos sociales tan fuerte es muy difícil encontrar espacios intermedios donde conciliar unas reglas de juego. Y ese es el gran drama. Pero también hay que poner a la CEDA en ese contexto. Lo que no podemos es poner solo a unos, pero no poner a la CEDA también. Y a mí me parece que es importante ponerlos a todos en esa dificultad, ¿no? Que luego, en cierta medida, pues en el año 77, 78 ya tenemos en parte resuelta. Ya nos hemos acercado todos, o ya se acercaron todos, ¿no? Yo, a puntos de aproximación en el cual pues los derechos individuales, la configuración de la representación liberal no eran discutibles, eran parte de la cultura común, que diríamos. Sin embargo, eso no está en los años 30. Ahora bien, el corporativismo, pues hombre, ellos dejan muy claro, por ejemplo, yo no he encontrado en Gil Robles ningún momento que identifique corporativismo con la supresión de un parlamento de representación liberal. Liberal quiero decir como era el parlamento de base representativa, de democracia representativa, porque ellos sobre todo él tiene dos obsesiones. Muchas veces habla de quiero un poder muy fuerte, todo el poder para el jefe. Tenemos que explicar, que no lo hemos hecho siempre bien, tenemos que explicar que estaban hablando de cambiar las reglas del juego de la República para que el papel también del presidente de la República no fuera el que le había dado la República del 31. Ellos querían mayorías más estables con presidentes de gobierno más poderosos. Hay que leerlos también, ¿eh? Hay que leer los textos completos y en su contexto. Y luego, cuando hablaban de corporativismo, ellos hablaban, como tú acabas de comentar bien, en una posición que sus adversarios lógicamente podían entender que les acercaba al fascismo o a un tipo de catolicismo que derivaba en autoritarismo, pues probablemente para algunos de ellos pues esa podría haber sido una deriva razonable, ¿no? En el caso de Gil Robles hay ambigüedad, hay alguna ambigüedad, pero en términos generales más bien lo que se aprecia es la ambigüedad deliberada propia de un partido grande, ¿eh? Por eso yo también he querido resaltar ese aspecto. Cuando uno quiere construir un partido grande y que movilice a mucha gente, no puede ponerse demasiado puntilloso en la explicación de determinados conceptos. No está haciendo una tesis, está movilizando. Y entonces, bueno, cuando uno habla de corporativismo, si no explica demasiado lo que quiere decir, pues a lo mejor movilizo al que se va más por el lado autoritario, pero también al otro. Es decir, todos esos juegos están presentes, ¿no? Luego también hay que leer los discursos en el momento, es decir, hay discursos mucho más duros en un momento de fuerte confrontación con el presidente de la República. Hay momentos mucho más duros, pero hay límites que él no traspasa, que sí que traspasan otros personajes como Calvo Sotelo, por ejemplo, de forma clara y evidente, ¿no? Él no los traspasa. Sí, bueno, y él es muy contundente respecto, por ejemplo, de que nosotros no queremos, yo los cito, ¿no? No queremos unas juventudes uniformadas con el brazo en alto, que vayan a la violencia directa. Él lo dice eso no una vez, lo dice varias veces. Pero, es verdad, en un contexto duro, de movilización, de radicalización, donde a veces los adversarios pueden leer o interpretar tus mensajes de una manera que a lo mejor no. Pero eso forma parte también de la discusión que yo planteaba aquí al principio, que es también una sugerencia para entender las cosas de otra forma. Y es la importancia no de ver solamente lo que determinados adversarios querían ver en ellos como una negación de la democracia, sino también los resquicios y la ambigüedad como una oportunidad de aproximación, ¿no? Tenemos que ver, yo creo, los dos elementos. Yo creo que es más honesto ver los dos elementos. Bueno, eso es en buena medida lo que le dicen los monárquicos, ¿no? Que las opciones del posibilismo no existen. Pero yo creo que, vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, había un centro derecha republicano con el que ellos montan una coalición parlamentaria más o menos estable y apoyan gobiernos radicales y están en el gobierno, y pese al contexto de radicalización socialista y del movimiento de octubre, pues ellos están dentro del orden republicano. Nunca se llega... verdaderamente hasta
muy avanzada la primavera del 36, tampoco hay motivos para pensar que el posibilismo está muerto. A veces se dice siempre que se produce un arrinconamiento de los cedistas y un supuesto avance de los falangistas, que nadie ha demostrado, por cierto, con datos. Me refiero a febrero o marzo del 36. Pero la CEDA sigue siendo el partido más importante del mundo conservador en las elecciones del 36. Y la CEDA sigue arrastrando simpatizantes, sigue llevando la voz cantante. Y la CEDA, Gil Robles no quiere nunca dar su brazo a torcer, aunque yo explico en el libro que hay momentos muy duros durante la primavera en los que él pues lo pasa muy mal y sus más cercanos colaboradores pues interpretan que está cansado y en cierta medida un poco desorientado y sobrepasado por unos acontecimientos que de todas maneras son muy duros. Pero bueno, el posibilismo está ahí, funciona y, como decía al principio, es una oportunidad. Podría haber sido una opción. Una opción cuya viabilidad habría dependido en buena medida de que, como digo antes, una parte de los fundadores de la República, que no son solo el centroderecha republicano, pues hubieran hecho algo para, por lo menos, atraer un sector de la CEDA, aunque eso hubiera implicado a lo mejor una escisión dentro de la propia CEDA, ¿no? Pero eso es el proceso que no se produce. Lo que se produce en la primavera del 36 es otra cosa mucho más trágica y lamentable para el espacio posible de los moderados, ¿no? Otra cosa mucho más trágica y mucho más lamentable. Pero es el contexto de la primavera el que verdaderamente hace imposible el posibilismo. A mi juicio no es antes, ni siquiera incluso con la polémica y terrible decisión del presidente de la República de disolver el Parlamento y convocar elecciones pretendiendo de alguna forma que va a improvisar en poco tiempo un partido centro, ¿no? Agradecemos al profesor Álvarez Tardío que haya presentado aquí la última biografía de la colección de biografías que él mismo dirige, Gil Robles, un conservador en la República, y reiterando el agradecimiento tanto en mi persona, FAES, por la invitación a presentar el acto, como en nombre también de FAES a la librería Marcial Pons por habernos cedido este espacio que siempre es tan acogedor para este tipo de actos. Pues muchas gracias a ustedes también por venir y nos vemos en la siguiente. Muy bien, gracias.